mejor de la gastronomía dominicana en un lugar inigualable. 100% de aquí. Calle El Conde 103. Reservas 809-792-1262 y jalao.do. Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria. Las caras del autismo. Auténticos, unidos, inigualables, sinceros, maravillosos y originales. Todas las facetas de un mundo diferente y especial en Las caras del autismo con Sofía La Chapelle por Sol, la más interactiva. Ya estamos aquí en su espacio Las caras del autismo, que por Sol 106.5, la más interactiva. Un sábado con calor, pero riquísimo, porque empieza septiembre, el mes maravilloso, un mes dedicado a la Biblia, para aquellas personas como yo que creemos en ese gran poder de Dios que nos ilumina y nos ilustra. Sofía desde Miami se conectará un momentico, pero nosotros estamos aquí en su espacio dedicado al sector de la discapacidad, en especial al autismo. Buenas noches, doctor Alcedo Magarín, ¿cómo se siente? Pero muy buenas noches, feliz. Esta noche aquí se va a manejar un tema muy importante, que es el duelo de una dimensión del autismo. En broma hemos dicho que los padres dominicanos tienen su expectativa, que es el hijo, es género masculino, tenga la 2P, que sea político o sea pelotero. Pero por eso es tan traumático cuando el padre recibe el diagnóstico que su hijo tiene una condición especial, de cual hablaremos más adelante con una especialista en duelo. Esa es la entrada y, como de costumbre, doctor Rafael, ¿cómo se siente? Todo bien, doctor Alcedo Magarín, muy feliz de estar compartiendo este sábado con ustedes. Deseándole mucha suerte a nuestra compañera Cristina, que se encuentra por el Brasil en su turismo de psicólogo siempre. A Marisa también, muchas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí. A Sofía La Chapelle también, que es un bastión de lo que es el programa La Cara del Autismo, porque siempre anda pregonando lo que aquí se está haciendo, realmente la verdadera inclusión en la radio y la discapacidad, de la lucha sobre los derechos de la discapacidad de las personas. Saludos. Así es. Hola Luis, buenas noches. Hola. Buenas noches, señores, a nuestros seguidores. Luis, perdona, muy buen mozo, perdón que te interrumpa en tu saludo. Déjame reírme porque acepto tu piropo con humildad. Okay. Pero quiero agradecerle siempre a estos fieles seguidores nuestros, a estos fieles oyentes que nos sintonizan todos los sábados de 7 a 8 de la noche por aquí por Sol 106.5. Y este programa Las Caras del Autismo, llegué un poquito retrasado por la cuestión del tránsito. Aquí. Tú sabes que la ciudad capital es así. Pero qué bueno que están ahí, qué bueno que estamos ya listos para llevarle aliento, llevarle esperanza, llevarle una vía para que las personas con discapacidad puedan tener y estar atentos con nosotros. Gracias. No, así es. Este es el compromiso, la misión que nos encargó Dios a todos y cada uno de los que estamos aquí por inducción y doctor Magarín, digamos, por amor a las personas con discapacidad. En el caso de nosotros, por coincidencia, lo suyo. Nosotros tres es porque tenemos, ¿verdad? Sí, por mandato divino. Por mandato divino, que velar y ser esos ojos, esas manos, esos oídos, esa voz de las personas con discapacidad. Como dice el doctor Magarín, hoy que estaremos conversando con la psicóloga clínica Catherine Lluveres Rodríguez, vamos a hablar del duelo. Yo creo que para todos uno de nosotros fue un momento difícil. Por ejemplo, cuando a mí me diagnosticaron a Lucas con autismo, yo lo único que pregunté fue, ok, ¿con qué se cura eso? ¿Qué yo tengo que darle? Sí. Hay que revelar algún té, ¿ok? Exacto, ¿verdad? Yo dije, ok, ¿y qué hay que hacer, doctora? No, espérate, es un proceso. Y yo, ok, como toda madre, obviamente, en principio lloré mucho.
Le cuestioné a Dios, pero luego entendí que cuando te dicen de que tú eres una padre especial, yo decía, ¿pero especial de qué? O sea, ¿qué tiene eso de especial? Magarín. Bien, los especial, como el nombre lo dice, es una condición. Porque todos en este mundo, de una u otra manera, somos ordinarios. Pero le podemos cambiar una X, podemos ser extraordinarios. Pero para ser extraordinario hay que romper con lo ordinario. ¿Cómo romper? Bueno, siendo distinto a lo demás y dando lo mejor y la mejor versión de cada ser humano. Por eso, cuando Dios nos coloca en un camino muchas veces difícil, ahí es que se sabe quién es ordinario y quién es extraordinario. El ordinario se rinde y se muere. Así es. El extraordinario rompe barreras. Entonces, por eso, el padre que tiene un hijo con una condición especial, porque este es un programa dirigido a las personas con autismo, pero el espacio casi, Marisa, está volando, casi 9 meses, ya 10 meses llevamos acá. No va a pasar factura por si acaso, porque es honorífica. Estos 10 meses... Porque es aniversario ya. Exacto. El mes próximo ya estamos de aniversario. Exacto. Estos 10 meses que hemos estado con ustedes, de estos 5 años que tienen este programa, he visto desfilar, debutar todas las discapacidades que el ser humano tiene. Entonces, por eso yo me quedo en este programa, porque veo esa parte de sensibilidad y sé que cada uno de nosotros que hemos tenido... Todo el mundo de una u otra manera es ordinario, pero lo que tenemos la condición de una u otra manera, poder probar que no solamente somos ordinarios como los demás seres humanos, que tenemos una condición de extraordinario, de dar esa milla extra. Así somos. Entonces yo felicito a cada padre, familia, y creo que vengo con un discurso que una vez leí un librito y decía, qué difícil es ser padre, qué difícil es ser madre. Yo les reitero, es difícil si usted asume el rol como tal. Porque de lo contrario, pues sí, una chabacanería, una diversión, si usted no lo asume como tal con la responsabilidad y la habilidad que necesita. Pero, está bien. Entonces, yo quería recordarle a nuestros amables radioescucha, nuestros amables seguidores, que si desean comunicarse con esta cabina de Sol 106.5, la más interactiva, y este programa Las Caras del Autismo, pueden llamarnos desde República Dominicana al 809-540-1065, y si está en el exterior, llámese Estados Unidos o Europa al 1-833-610-1065 y estar en contacto con nosotros y con nuestra invitada si tiene alguna interrogante, alguna inquietud que desea preguntarle a nuestra invitada. Bueno, yo creo que debemos dar paso inmediato ya a la invitada. Déjame un segundito. ¿Tenemos a Cristina en Zoom? No. Ok. Ok, vamos entonces a iniciar ya con lo que es nuestra entrevista principal. Decía que Catherine Lluveres Rodríguez es psicóloga clínica, terapeuta familiar, sistemática, especialista en duelo. Ella tiene un currículo muy amplio, vamos a dejarlo ahí en el duelo porque es básicamente el tema que vamos a desarrollar en el día de hoy. Buenas noches, bienvenida. Muchas gracias. Gracias por la iniciativa que ustedes tienen de hablar de duelo y saber hablar de duelo en temas de un diagnóstico médico y en temas de una enfermedad o de una condición especialmente. Porque tal como decías ahorita, esa rotura de expectativas, ese proceso que se vive cuando te dan un diagnóstico como este, cuando te dan una información de una condición que ya va a guiar la vida. Como madre, lo primero que te preguntaste fue, ok, ¿cómo se cura? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué está en mis manos hacer? Y precisamente el duelo es algo que se nos sale de las manos. El duelo es ese proceso de gran intensidad emocional que nosotros como seres humanos vivimos cuando tenemos un cambio drástico, un cambio en la vida, una pérdida en la vida, ya sea tangible o intangible. Y el duelo es la forma natural en la que los corazones rotos pueden sanar. Así que como hay una frase por ahí que dice, no me quites mi duelo, porque el duelo es tan natural como estornudar, como comer cuando te da hambre, como llorar cuando estás triste, como dormir cuando estás cansado. Es tan natural como eso. Y el duelo es ese proceso que nos permite adaptarnos, procesar el cambio, procesar esas pérdidas que vienen cuando te dan una noticia como esta.
Difícil. Difícil. Y el autismo, el duelo en el autismo se diferencia de los otros, se diferencia de la pérdida de un ser querido, precisamente porque cuando una persona muere, ya inició tu duelo y está definido, la persona murió. Pero cuando hay un diagnóstico, el duelo es un poco incierto. Porque, de hecho, el duelo comienza desde antes del diagnóstico, porque el duelo comienza desde ese momento en la que tú comienzas a ver que tu hijo no está desarrollándose igual que los demás, que tu hijo como que tiene algunas dificultades o algunos cambios. Entonces, cuando ya te dan el diagnóstico, ahí viene el impacto emocional. Entonces, doctor, psicóloga. Sí. Catherine, ¿verdad? Catherine. Yo tendría, que fue lo que en su momento cuando también recibí la terapia de duelo para poder aguantar, digamos, y empezar, dejar morir ese niño que yo había soñado para que pudiese nacer ese niño ahora con esas características que tienen los niños con condición. Claro, lo primero que tú hiciste fue procesar. El duelo nos ayuda a procesar la noticia. El duelo es el proceso, valga la redundancia, el proceso que nos ayuda a que nuestro cerebro registre lo nuevo. Tú entonces tuviste una pérdida intangible antes de perder la fantasía, el sueño, la imaginación, aquella esperanza que tú tenías sobre tu hijo, aquellas expectativas que tenías sobre tu hijo. Lo ideal perdiste para aceptar lo real. Y eso toma un tiempo. Pero haciendo comparación y enlazando una cosa con otra, cuando vi el tema de duelo, entendí que el duelo regularmente yo lo conocía cuando se te muere un familiar. Sí, sí. Pero llevándolo al sector de la discapacidad, cuando te dan el diagnóstico de una persona con la condición, yo diría que es en parte más difícil. Claro que sí. Ya tú lo acabas de explicar. Cuando se te muere una persona, en el momento tú lo sufres, lo sientes, pero después con el tiempo tú vas superando esa parte. Claro. No es lo mismo cuando te dicen tu niño tiene autismo o tiene otra condición, que tú vas a tener que lidiar con esta condición durante toda una vida. Entonces ya es más difícil lidiar con la condición, pero es así y Dios solamente puede superarnos eso. Claro, es paulatino. Uh-huh. Cuando tú pierdes un ser querido, el duelo es definitivo. Pero cuando tú tienes un diagnóstico médico o estás en una condición como lo es el autismo, es un proceso paulatino porque tú pierdes las expectativas. Y como cuando una mujer tiene el pelo largo y de repente se corta el cabello, ella va a seguir al principio intentando sostener el cabello que ya no está. Es como cuando uno tiene... A mí no me pasó igual. Yo creo que lo tuyo fue un proceso. Claro, porque no te quedó. Entonces, pero de igual manera, el cerebro va respondiendo en búsqueda de esa longitud que tenía el cabello que ya no tiene. Esa expectativa y quiere hacerse peinados parecidos a los que tenía y está el proceso de adaptación. Hay un duelo ahí también. Claro. Imagínate aún más cuando tú tienes un niño que has recibido un diagnóstico como este. Entonces ese diagnóstico cada día tú tienes que vivirlo para saber estas expectativas no son las que corresponden con mi niño, no son fidedignas de la realidad. Entonces yo voy a procesar que yo no puedo esperar eso de él, para no juzgarlo, para no tratarlo mal, para no hacerle sentir que él es inapropiado, porque él no es inapropiado. Pero ahora bien, ¿cuál es el primer paso para ir adaptándonos a ese duelo después de un diagnóstico? El primer paso es proceso. Aceptar el proceso, pero para llegar a la aceptación hay un caminito que transitar y por eso aquí les presento mi libro y se lo sugiero. El libro que he escrito, y esta es la segunda edición, Cuando el dolor sana, que gracias a Dios ya es un bestseller en Amazon, está en digital y está en Kindle. Qué felicidad, de verdad que sí. Lo vamos a poner aquí para que todos aquellos lo puedan ver. Claro que sí. Este libro te puede ayudar, bueno, eso es material, pero es ideal que tengamos materiales que nos orienten y sobre todo saber que alguien más vive la situación, entrar a una red de apoyo. En este libro yo cuento parte de mi historia como doliente y estudios de casos de pacientes míos que han vivido lo mismo, procesos de duelo por diagnóstico de enfermedad, procesos de duelo en toda su magnitud. Entonces, el que se pone a leer una obra como esta, siente que hay otro que lo vive. El que encuentra una red de apoyo, el que encuentra otras madres que también tienen hijos con autismo, comienza a aprender
y a procesar ese conjunto de pérdidas, porque no es un solo duelo, es un conjunto de pérdidas que va a vivir quien está con un diagnóstico para toda la vida. Para toda la vida. Yo quisiera felicitar a la licenciada Lluveres, realmente, mi colega, yo soy psicólogo clínico también. Padre Tea y padre Tea. Sí. Excelente. Pero como todos aquí presentes, he tenido la experiencia de perder seres queridos también, familiares cercanos y amigos. Y realmente los duelos son muy diferentes, como bien se mencionan. Pero tenemos que también tener algo muy presente, y yo considero que usted como profesional de la salud y como una promotora de lo que es el duelo también y de cómo manejarlo también lo sabe, que es la manera en que el médico o el terapeuta o el psiquiatra le hace llegar el diagnóstico, la información al familiar. Recientemente tuvimos un caso trágico donde una señora recibió una mala noticia de que su hija acababa de morir y ella salió despavorida hacia la autopista y vino un camión y se la llevó. ¿A la mamá? Sí, a la mamá. Entonces, realmente son cosas que pasan, a veces por un mal manejo de ese momento. Incluso algunas instituciones privadas y públicas, dependiendo de quién sea el encargado de la unidad de diagnóstico, toma carta en ese asunto, porque hay diagnóstico que hay que saber cómo dárselo a la persona. Sí. Yo en mi práctica como padre, como guía de mi hijo Tea, y en las diferentes terapias que he asistido, he servido de consorte. Dios me ha utilizado de consorte y por mi conocimiento, a esos padres a veces que reciben un diagnóstico que le dicen, mira, tu hijo es autista, a veces sin ningún tipo de, como dicen, de sentimiento. Sin preparación alguna. Sin empatía, porque también a veces esos diagnósticos son dados por personas que no saben lo que tiene un hijo. Pero realmente es muy loable lo que usted hace. Yo me siento muy orgulloso de ver que hay profesionales que se dedican a ese campo de la investigación, que es realmente bastante curioso. Sí. Y a la vez complejo, y que es algo que nosotros los dominicanos necesitamos conocer. ¿Sabes qué pasa? Nadie quiere hablar de dolor. Sí, y el dolor es inevitable. Claro. Y el duelo es algo que lo vamos a vivir en diferentes etapas de nuestra vida. Lo vamos a vivir. Y la manera en la que nosotros lo afrontemos nos va a ayudar a crecer, a desarrollarnos o a perdernos. Mira, en esta segunda edición yo incluí el último capítulo que trata específicamente de cómo dar una noticia de duelo, cómo dar una noticia de muerte, pero también se extrapola a cómo dar una noticia de duelo que te implica una pérdida, una mala noticia, porque es que las noticias, la manera en la que se da, te puede impactar la vida para toda la vida. Especialmente, mire ese caso de esa señora. Recibió esa noticia de mala manera, o quizás no estaba preparada, no fue preparada para la noticia, y terminó perdiendo ella también su vida. Es bien difícil. Hay una frase por ahí que dice que no hay rompimiento sin dolor. Así mismo. Entonces, hay una condición, en el caso de un niño con una discapacidad, cualquiera que sea. Y yo me gusta el término que usted ha definido. Hay dos niños, el ideal y el real. Sí. Exacto. El ideal, como todo en la vida, yo bromeo con el asunto de este país. Aquí los dominicanos somos especialistas en las dos P, dice alguien por ahí. Pelota y política. Exacto. Entonces yo aspiro que mi hijo sea presidente. Yo aspiro que mi hijo sea político. Y sentimentalmente pelotero, que es esa parte. Yo digo yo me refiero a la mayoría del padre dominicano. Entonces, cuando tú te ves en esta condición, digo, bueno, aquí lo he aprendido con el tiempo, que te dicen, su hijo tiene la condición de autismo. El padre ni siquiera sabe con qué se come eso. ¿Y qué es eso? ¿Y qué es esto? Entonces, cuando decide escuchar muchas veces el mismo profesional, aquí hay algo que yo, como maestro, doy curso de atención al ciudadano, o que se conoce en el mundo comercial, servicio al cliente. Y eso yo veo que en las universidades, porque yo soy un crítico, vivo de ello, donde yo sé de qué pie coger es educación, porque he vivido de eso. Entonces, no se dan cosas esenciales. Entonces, esa atención al ciudadano, debido, como estamos hablando en estos momentos, por ejemplo, de dolor, un médico desparpajadamente dice, bueno, lo suyo no tiene remedio. Hay que mocharte la te está hablando una sentencia lapidaria, porque tú como mortal, desconocedor de conocimiento, ¿qué tú vas a decir? Bueno, si no tiene, ya llegó. Pero entonces hay miles de formas, como decirlo, que le puedes decir la verdad sin esta parte. Pero volviendo al tema, sin salirnos del mismo,
En estos momentos lo más importante que no hay dolor. Cuando el dolor sana, del duelo, lo más importante del duelo es poder aceptar que duele y que el dolor, mira, el título de mi libro, Cuando el dolor sana, no quiere decir que ya sanó. Lo que yo quiero transmitir con el título es que mi dolor me sanó. Es el dolor, es permitirte que te duela, que te va a sanar. Claro. Una herida, por ejemplo, una herida en la piel, hasta que tú no la abres, la desinfectas, la limpias, no va a curar. Si tú le pones la curita y la cubres sin desinfectarla, sin aceptarla, no va a curar. Muchas veces a nosotros, y especialmente en estos casos de que se da un diagnóstico de autismo, nos resistimos a aceptar esa situación. Por ejemplo, no solo autismo, cualquier otro diagnóstico, incluso un diagnóstico de una enfermedad autoinmune, por ejemplo, nos lleva a nosotros a resistirnos, a entrar en shock. Sí. El estado de shock, la negación en la que yo digo, no puede ser, ¿cómo es? No, se equivocaron ellos. Tengo que cambiar de médico, tengo que buscar otra forma. Hasta todos perder están un mal. diente le causa un duelo a una persona. Claro. Oye, Así hasta es. entrar en canas. Es verdad. Recordar que estamos conversando con Catherine Lluveres. Ella es psicóloga clínica. Estamos conversando sobre el duelo, en especial ese duelo cuando nos diagnostican a nuestros hijos con cualquier condición o cuando ya somos adultos y hemos pasado por un proceso, pero no sabemos que tenemos la condición. Entonces nos dicen, lo que pasa es que tú eres autista. Así como que, tú eres autista. Entonces nos pueden llamar al 809-540-1065. El procedimiento, porque es algo, nos quedamos con el diagnóstico que nos causó el dolor. Ahora viene la parte más interesante. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Entonces, claro. Porque muchos padres hacen eso, inclusive lo capitalizan para sacar el potencial del niño. Muchas veces lo ponen como pedigüeño en las esquinas. Claro. Entonces, si aprovechan. Es lamentable, muchos padres sí utilizan cualquier discapacidad para entonces aprovechar de esa situación. Y es difícil eso. Sí. Entonces, aquí penoso. Entonces, lo que queremos entonces en este momento, eliminar la visión errada de algunos padres. Entonces, ¿cómo capitalizamos ya con el diagnóstico? ¿Qué hacer? Porque estamos frente a una situación real, no ficticia. Claro. Sí, otra situación que usted sabe como psicólogo y profesional, los servicios del área de la salud mental en sentido general son costosos en República Dominicana. Entonces, no sé si es por la escasez de profesionales, hay dudas también, porque con el caso de Elizabeth, todo el mundo no está mareado en este país profesionales. Entonces, en esta parte, el procedimiento, primer paso, ya tengo el diagnóstico, que tiene un precio en este país, anda por encima de los 25 mil pesos, la más económico. Sí, así mismo. Entonces, ¿qué hacer ya para este momento? Ya sé que tengo el hijo autista, sí, hipotéticamente. Ahora yo voy a investigar con qué se come eso, qué es autismo, qué es eso, qué implica eso. Sí. Porque miren, a mí me gusta hablar de que todos somos seres humanos. Seres humanos implica que todos tenemos diferencias. Entonces, me gusta particularmente, eso es a Catherine Lluveres, hablar más que de discapacidad, hablar de capacidades diferentes. Todos tenemos capacidades diferentes. Entonces, como padres tendríamos que aprender de qué trata este diagnóstico y luego enseñar al niño sobre eso para que él también pueda aceptar esas capacidades diferentes que él trae y que él puede desarrollar para que entonces podamos vivir con eso, aprender a vivir con eso. Por eso el duelo con autismo es diferente a los demás, no es común, porque es paulatino, porque se da en el sistema familiar, no es solo de una persona, sino que lo sentimos todos y todos tenemos que ir aprendiendo y todos vamos a entrar en ese duelo y de hecho hasta los maestros, todo el que rodea a ese niño va a entrar en duelo. Y entonces como padres viene el sentimiento de culpa. Sobre todo. Que le añade un poquito al proceso de duelo y que puede generar angustia. Y he aprendido de otros maestros en esta área que el duelo es un proceso natural del ser humano y que no tiene por qué ser negativo, conflictivo, por qué ser complicado o patológico. Pero si al duelo le sumamos culpa o le sumamos angustia, se puede complicar. Entonces, para después del diagnóstico, investigar qué es eso. Eso a algunos le da paz, a otros le da incertidumbre. Hay personas que le da paz no saber, hay otros que sí. Y bueno, mi recomendación es que usted sepa, porque cuando usted se eduque en esa área, cuando usted sepa qué es autismo, qué implica, entonces usted va a ir aceptando y va a ir
potenciando esas habilidades que tiene ese niño, aunque son diferentes. Aunque sean diferentes. Y entonces sí, se puede ir buscando la alternativa. Una pregunta, cuando yo me encierro en mi duelo y no quiero escuchar ni ver más allá de lo que es ese duelo, valga la redundancia, ¿cómo pudiera yo o mi sistema, digamos, el entorno, ayudarme a yo poder salir? ¿Tengo primero yo que tomar la decisión de querer salir, o cómo podemos ayudar a esa persona que ya está en el duelo y está en el diagnóstico? Porque el niño no sabe que tiene autismo, el niño ni se imagina lo que es el autismo, pero yo sí que soy la mamá. Buenísima pregunta me has hecho. Primero quiero decir que mientras más te resiste, eso no significa que avanza, más daño te hace a ti y al niño el tú resistirte a aceptar esa realidad. Ahora bien, para tú salir de duelo, tienes que entrar. Sencillamente, para salir tienes que entrar. Y una persona que se priva y se aísla y se resiste, probablemente ni siquiera se esté dando el permiso de entrar en el proceso de duelo. Es como cuando una persona pierde a un ser querido y se va a ocuparse, sobreocuparse, no va al funeral, no quiere saber nada de eso, no quiere conectar con su dolor. Hasta que no conectas con tu dolor, no procesas, no avanzas, te estancas en el camino de duelo, te vas a estancar, y el estancarte te va a traer complicaciones a ti y a la familia. Entonces, ¿cómo podemos ayudar si nosotros vemos que un pariente de nosotros está encerrado en eso? Bueno, escuchándolo, dándole permiso de sentir lo que sea que sienta, sea frustración, enojo, duda, tristeza, y hacerle saber que eso no depende de él. El ser humano está tan acostumbrado a tener el control de las cosas que cuando algo se nos sale de nuestro control, entonces hacemos rabieta como los niños. Sí, y entonces necesitamos darnos cuenta de que no está en nuestro control. Usted, mamá, usted, papá, eso no depende de usted. No fue que usted hizo algo malo durante el embarazo, no fue que usted hizo algo malo y por eso el niño salió así, porque no es un defecto de su niño, no es un defecto, es una habilidad distinta. Hablar de no es culpa del papá o culpa de la mamá, no es culpa de nadie. Es que en tu familia hay eso. Sí. No es culpa de nadie. En la práctica es muy difícil ese punto. Es difícil para los padres responsables. Ha traído muchos divorcios, sí. Claro. Realmente. Bueno, claro. Señores, queremos recordarles, si usted acaba de sintonizar esta estación 106.5 para Santo Domingo y la zona metropolitana de Sol y otras parte del país. Estamos conversando con Catherine Lluveres Rodríguez, psicóloga, ¿verdad? Y estamos tratando el tema de el duelo. No el duelo cuando se te muere un familiar, sino el duelo aplicado al diagnóstico de la condición de autismo. Si quieren llamarnos y conversar con nosotros y con ella, puede hacerlo a través de nuestra línea de aquí de Santo Domingo al 809-540-1065. Y si está en Estados Unidos y también desea comunicarse con nosotros o Europa. ¿Tenemos la llamadita? Así Vamos arriba. Buenas noches, estás en la escala del autismo. Aló, buenas noches. Ramón, buenas noches. Reportando sintonía. Claro. Sí, entonces... Ramón, bueno, señores, que sigan para adelante. ¿Tú qué has tenido, Ramón, en tu experiencia? Tú que siempre nos reportas desde San Cristóbal. Yo sé que tú no has tratado personas con discapacidad, pero en estos momentos, cuando has recibido una noticia, ¿tú has aprendido a dar las noticias de dolor o has recibido noticias con tu dolor? ¿Cómo tú manejas ese dolor en tu caso? No es una situación fuerte, imagínese. Aunque es parte de la vida, imagínese. Pero uno, afronta la realidad y entonces... finalizando, que la feria del libro es cómoda para cualquier tipo de persona, es decir que... O sea, la condición... ¿Usted entiende, Ramón, que fue bien diseñada para que personas con discapacidad puedan asistir y tengan libre acceso a las diferentes áreas? Sí, esta ha sido, es más, para mí, esta ha sido la mejor feria del libro porque tiene como más amplitud, más comodidad, para mí. Ok. Bueno, el Ministerio gracias Ramón por llamar. El Ministerio de Cultura tomó las medidas pertinentes para que las personas puedan moverse con facilidad y también el sector de discapacidad también tenga su presencia ahí. Así es. Hay inclusión entonces, mi hermano. Claro, hay inclusión. La inclusión bueno. Es una realidad y vamos por más. Sí. Muy bien. Sí.
Perdón, a propósito de que él menciona la Feria del Libro, déjeme decir que este lunes 4 de septiembre yo estaré en la Feria del Libro firmando autógrafo. el libro. Pero qué bien, Sí, qué bien. firmando el Qué libro. bien, enhorabuena. Estaremos de 9 de la mañana a 9 de la noche. Yo estuve por allá, ¿En pero qué- vuelvo, no importa. ¿En qué lugar? En el pabellón de autores dominicanos estaremos bien, allá qué bien. por Ah, segunda pero qué vez bien. este año. Gracias. Entonces, vamos, tenemos otra Tenemos llamadita. llamadita. Vamos adelante. Sí, buenas noches. Se cayó. Se cayó. Vuelve y llame al teléfono 809-540-1065. Está ahí nuevamente. Hola, buenas noches. Entonces, Sí. el cierre el lunes, entonces, gracias por ese detalle. Gracias, gracias, gracias. Ramón. Pero así tan interesante, sí, interesante. Bueno. Entonces, para adelante, gracias. Gracias, Ramón. No, interesantísimo. Claro. Recordar entonces que estamos en el 809 540-1065 desde República Dominicana. para que nos llame, nos dé su Claro. opinión y nos Llámenos. diga cómo recibió su duelo cuando fue diagnosticado. Porque el diagnóstico es de la familia completa, entonces quiere Sí, decir que el sí. duelo es de todos. Y hay Mira, que involucrarlo. sí, escúchame que le interrumpa. No, está bien. Con el tema de dar el diagnóstico, tenemos una llamadita, bueno, no hay problema, vamos arriba. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas. Saludos, buenas, bienvenido. Le habla el arquitecto Díaz de aquí de La Romana. Ay, gracias por estar en sintonía. La psicóloga habla bonito, que Dios bendiga su linda voz. Ay, Muchas gracias. la vamos a contratar para que nos acompañe aquí. Así Arquitecto. es. ¿Usted ha tenido alguna experiencia Gracias. en recibir el diagnóstico de alguna persona con discapacidad o alguna otra noticia? Bueno, parece que se ¿Está ahí? está ahí. ¿Aló? Ahí. Se Ahora sí cayó. se cayó. Como dice Alvarito. Se cayó. Yo recuerdo un tío cuando yo vivía, cuando era adolescente, que vivía con mis padres, que nosotros le teníamos miedo que fuera a la casa porque él cada vez que iba... Era una noticia mala que Noticia llevaba. que se moría alguien en el barrio, Ay, un Dios. familiar o alguien. Y, O sea, él era un veedor de sí, noticias. sí, él iba específicamente a eso, a decirnos eso, porque también hay que tener en cuenta que en algunas personas también existe lo que es el morbo. Hay personas que dan las noticias por empatía, porque realmente tienen que darlas, pero hay otras personas que son morbosas también a la hora de dar las noticias. Sí. Y con el tema de los diagnósticos, yo le expliqué recientemente a Marix en una entrevista reciente que en mi caso, en el caso de mi familia, como yo soy psicólogo clínico, y ya por la experiencia, viendo niños y pacientes grandes y adolescentes ya con el autismo, yo por lo menos sabía que en mi caso mi hijo tenía algo de eso. Porque él tenía ciertas actitudes que ya lo confirmaban, pero también en la familia se da lo que es la negación. Sí. ¿Por qué? Porque aunque tú estés seguro, mis hermanas que también son psicólogas me decían, no, pero él no puede tener eso, quizás sea otra O cosa. sea, fue menos fuerte la noticia al momento. Sí, pero es una Pero noticia sin fuerte. embargo, Claro. fíjate lo que él dice, sus hermanas Sí, que son psicólogas claro. estaban en estado de negación. Claro, ya me decían a mí que eso no era posible, porque realmente también por la ignorancia que todavía existe en el país, nosotros tenemos percepciones diferentes de lo que es el autismo. Sí. Así Ahí es. algunos tienen la percepción de que una persona con autismo es una persona totalmente agresiva, otro que es una persona totalmente dócil, o sea, no tenemos un perfil claro de lo que es, Sí, pero porque hay Es que de hecho diferentes. el autismo es diferente. Claro, pero sí toda la familia tienen claro de que es un proceso bastante difícil. Cuando a ti te dice un ejemplo que tu hijo es muy funcional, a veces ese pequeñito que le falta puede hace una diferencia bastante grande. Claro. Y tú como padre lo sufres. Claro. Sí. Cuando sí. tú ves un ejemplo que tu hijo va a una plaza y está jugando con los demás y los demás te dicen, ¿y qué es lo que él está diciendo? A veces tú le dices, no, es que él habla en inglés, pues tú sabes, para tú quedar un poco mejor. Sí. Pero también yo soy de los que piensan que de la única manera que uno tiene que afrontar eso es reconociendo la causa y compartiéndolo con los demás, porque realmente existe el factor de lo que es la misericordia, la piedad, el derecho humano de los otros, el derecho a ayudar a los demás a crecer. A veces mi hijo tiene una discapacidad, él es autista, ya el ambiente no le coge pena. Simplemente ven que es un niño diferente, lo tratan de una manera diferente, incluso se sienten felices con los logros que ese niño logra. Mira, quiero Sí. corroborar un poquito más Sí. con eso que acaba de mencionar, que me Eso llegó sí. inmediatamente Sí. a la mente. Hoy estuvimos en la Feria del Libro. Ah, pero eso que anda buen Está bueno para allá. No, no, eso- Maestría de ceremonia, el picoteo. Eso fue en la mañana, eso fue en la mañana. Entonces yo andaba con mi hijastro, con mi hijo Alex, que tiene autismo. Entramos a la sala de juego. Inmediatamente él comienza a hablar con el que está ahí. Y yo le puse en contexto a él de una vez. Él tiene autismo. Sí.
ya inmediatamente Sí, él entiende. entiende Sí, y entró al terreno de él. Claro, Ahora, si yo no lo pongo al tanto, él va a entender que es una persona que está diciendo algo por no... Algo raro, como algo se- raro, como dicen. pero ya él entró en su terreno. Y se llevaron bien. Entonces me llegó a la mente Sí, cuando es hiciste una el realidad, comentario, es una realidad. esa parte. Claro, Sí, y el término es normalizar. Sí. Lo que ustedes están haciendo es normalizar Claro, la claro, situación. Cuando claro. ya ustedes aceptan como padres la situación, cuando ya hemos aceptado y procesado ese diagnóstico, entonces lo normalizamos. Y con el entorno normalizamos, mira, él tiene esa condición, ya la persona que va a interactuar con él sabe qué esperar. Sí. Claro. Sabe qué esperar. O por lo Claro. menos va a preguntar en caso de que, Claro. ok, ¿cómo debo manejarme con la situación? Cuando Rafael decía que sus hermanas eran, digamos, psicólogas Sí. y estaban en estado de negación, ¿qué pasa entonces con el ser profesional? Imagínense en el caso de él, Sí, que es sí, psicólogo, sí. ¿verdad? Sí. Se Y mis supone hermanas, que- las dos psicólogas Exacto, también. que son psicólogos. Se supone que ellos conocen, porque en algún momento de su carrera Claro. estudiaron y vieron que hay una condición que se llama autismo. Sin embargo, viene el punto de decir, entonces yo estoy dentro de esa escala. Dame un segundito. Hola, buenas noches. Buenas noches. Saludos, Sí. bienvenido. Quiero corregir al compañero. Para el término hija es un término legal. Son hijos, no se dice hija. Sí, sí. Siempre. No, él luego lo corrigió, luego lo Sí, corrigió. él lo corrigió, él lo corrigió. Pero gracias por estar al pendiente. Está Muy bien. atento, sí. Sí. Muy Sí. bien. Entonces, mira, Entonces, con ellos, que se supone, ¿verdad? Que, Sí. que conocen y saben. Ya lo saben. Debe ser entonces más chocante, ¿verdad? Más duro cuando reciben Sí. esa noticia. ¿Cómo ellos deben manejarlo? O cómo se debe manejar, porque cada persona es diferente, obviamente. claro, te voy a hablar desde mi experiencia. Ajá. Somos humanos Exacto. y luego tenemos una carrera de psicólogos. Sí. Y como psicólogos nos impacta un poco más, diría yo. No lo voy a poner en comparación porque el dolor va a depender de la persona que lo viva, porque cada uno tiene un umbral del dolor. Y cada dolor es único y es personal. No hay duelos iguales, ningún duelo es igual. Pero cada uno tiene un proceso distinto y somos humanos. Como humano lo vivo, pero también como profesional me choca más. Ujú, Me choca es más así. porque yo sé lo que implica esto y no puede ser que yo tenga esto, que mi familia tengamos eso, pero es la misma reacción que tendría Sí, cualquier ser humano. claro. Cuando a un ser humano le dan un diagnóstico de cáncer, por decir algo, esa persona dice, no, pero no puede ser cierto, es que no. O ¿Y sea, por qué a mí? entramos, ¿y por qué a mí? Entonces, como seres humanos entramos en la negación y en el shock y entramos en pensar, en especial con el duelo por autismo, que yo tengo algo que hacer, yo tengo que hacer algo. Ajá. Entendemos que yo tengo que hacer algo. No, pero es que eso no está en tu control, así que tú no puedes hacer nada. Y quiero hacer una pausa en el tema para agradecer a todos los que están conectados en mis redes sociales y saludar a todos los que están ahí. La psicóloga Dilenia y todos los demás que están ahí. Apoyándola. Gracias por estar apoyando. Rivera Scarlett, Natalia, Katy Rodríguez, mi madre, que no se pierde un programa. Eso es importante, Eso eso es es valioso. Sí. Es el apoyo esa familiar. red, Ya esa lo red de sabe. familia. Vamos a otra parte, Marisa. Usted y yo compartimos una carrera en común, abogado. Mire, yo vi uno de los mejores abogados en República Dominicana, que uno de sus hijos se convirtió en famoso delincuente, Sí. es un imputado contra la ley. Ella asumió la defensa de su hijo. Es uno de los mejores, que lo conocí antes del proceso. Y el desastre más grande jurídicamente que yo vi en perjuicio de su propio hijo lo hizo el propio padre, porque se dejó guiar por las emociones. Claro. Por eso, hasta De- bíblicamente, Claro. tú eres médico, tú no te puedes curar a ti mismo. Claro, Hay que claro. buscar ayuda de Hay que otros. buscar ayuda. Porque los Claro. sentimientos muchas veces Sí. se imponen Sí. más que razonamiento. Entonces, Sí, a partir del sí. momento, yo le digo a mi familia, yo estudié Derecho. Pero si yo comenzando conmigo mismo, si yo tengo un caso legal, yo busco un abogado. Claro. Porque yo quedé Claro. traumatizado cuando yo vi No, el desenvolvimiento de es ese cierto. gran abogado, que se volvió un disparate, un disparatoso entre el proceso, porque era todo sentimiento. Ah, era su Mi hijo. hijo, jamás yo descarto que su hijo esté involucrado en este hecho, pero las evidencias están ahí. Claro. Es decir, Sí, entonces, pero era su propio Se entonces, emociona. por eso amor de estaba en este padre. momento que cuando yo escucho a Rafael contando la historia de los hermanos, Ujú. uno se resiste. Ya, Claro. es decir, la querida Catherine acaba de declarar en su condición psicológica, Exacto. primero humano
y después una posición social que te impone una profesión, Claro. que en el fondo no nos vas a apartar de lo humano. Entonces, en ese momento... Así es. Y en el duelo, por eso es que recomendamos que es necesario sentir, y perdone que lo interrumpa, No, correcto. nosotros no podemos pensar bien, no vamos a entender, en el duelo no se entiende. ¿Por qué? Porque las emociones bloquean el razonamiento, el duelo es para sentirlo. Claro. El proceso es sentirlo y en el camino tú vas a ir procesando y quizás entendiendo. Hay tareas en el duelo y una de las tareas es sentir mucho, darse permiso de sentir mucho, porque queremos inhabilitarnos a sentir, queremos ser superhéroes. No, somos seres humanos y ser humano es bueno, es normal. Sentir mucho, moverte mucho. Moverte mucho es mantenerte en movimiento, es que tú hagas ejercicio, que tú te mantengas buscando la manera de no estar totalmente sumergido en el dolor, sino que tú entres y salgas como si estuvieras danzando, dando un pasito para adelante y otro para atrás, tú entres y salgas. Sentir mucho, mantenerte en movimiento y entender poco. Pero ¿Y una hay pregunta, tiempo es muy- establecido? ¿Hay tiempo establecido para el duelo? Depende del tipo de duelo y de la circunstancia en la que se haya dado. Porque, por ejemplo, en el autismo el duelo no acaba nunca. Y de la colaboración también de quien lo está sintiendo. Eso es Exacto. cierto. En el autismo, ¿por qué digo que no acaba nunca? Porque posiblemente tú aceptes, llegaste a la aceptación, pero el muchacho entró en adolescencia ahora me está saliendo con cosas nuevas. Y entonces ahora el desarrollo es distinto. Exacto. Y ahí otra vez se activa el dolor. Y otra vez, por eso en el duelo las etapas, ya no se habla de etapas. Ya no se habla de una etapa lineal, de un proceso lineal, sino de un proceso circular, en la que hablamos y mencionamos términos y fases para que la gente más o menos se ubique, pero no es que tú vas a pasar por una etapa y acepté ya, no, eso es circular. Posiblemente yo esté en la aceptación y luego vuelvo a la negación. ¿Por qué? Porque pasó una situación, pasó a la adolescencia, se enamoró, ya ahí yo vuelvo otra vez para atrás. Entonces está la negación o estado de shock, está la negociación, está la tristeza o la depresión, está la ira y está la aceptación, pero eso es circular, yo voy y vengo. Sí. Es un camino que uno lo transita para adelante y para atrás. En el caso mío, yo me gusta mucho hablar del tema porque lo he vivido. Yo recuerdo que yo me sentaba solo de noche y yo me ponía a llorar y yo le preguntaba a Dios por qué me sucedían estas cosas, porque yo soy agricultor también. Entonces yo cultivo, según la selección natural, yo tiro las semillas en un semillero y las plantas más fuertes son con esas que yo me quedo. Las otras ya lo desecho. Entonces cuando te pasa algo así con la vida, con tu hijo, tu primogénito así, entonces con el paso del tiempo, según yo fui aceptando y siguiendo luchando, porque a diferencia del duelo de una muerte, una pérdida de vida, cuando te dan un diagnóstico de una enfermedad o de un hijo tuyo, ya tú sabes que tú como quiera tienes que tirarlo para adelante. Exacto. Tú tienes que estar llorando y con el puño cerrado, buscando la escuela, aguantando humillaciones, rechazo, todas esas cosas que trae el tener un familiar con discapacidad en nuestro país. Pero también con el tiempo yo me di cuenta que el discapacitado era yo, que no era él realmente, porque cuando él seguía haciendo su vida normal, según lo que nosotros como padres le dábamos, entonces yo quería sobreprotegerlo, limitarlo también. Pero por eso yo hablé de capacidades diferentes, para que nuestro cerebro no asuma que esa persona tiene una limitación. Claro, pero tú sabes que nosotros los psicólogos tenemos muchas palabras bonitas. Sí, pero la práctica. En la realidad es otra, porque cuando tú llegas a un sitio que una persona normal, que no conoce ese tipo de cosas, un colmadón que tú llegas con tu hijo y tu hijo hace una cosa rara, que te le digan loco, sí, otras cosas, ya ahí uno se bloquea. Uno no entiende, tú sabes, esa palabra de qué es diferente, porque a la hora de la verdad sí existe una diferencia y sí son inevitables las comparaciones. Claro que sí. Pero yo sí digo que el duelo del autismo se vive obligatoriamente, no hay escapatoria, lo vive el que cuida al niño, sí, lo vive en todas las cosas que pase, en las humillaciones y en los logros que ese niño se lleve, pero al final, si los padres no buscan ayuda profesional, porque yo y mis hermanas somos psicólogos clínicos y educativos, pero a nuestros hijos no podemos tratarlos. Claro que no. ¿Tú entiendes? No podemos tratarlos. Y sobre todo porque ustedes son pacientes. ¿Tú entiendes? Para nada no podemos tratarlos. Para ellos son nuestros hijos y para eso hay gente. Mi esposa me dice, pero tú estás de acuerdo con esa muchacha, el método de ellos, tú no la ves muy joven. Yo digo, ella tiene su escuela y tiene su teoría, yo no me puedo meter con eso. Yo tengo la mía, que es de criar a mi hijo, pero ya
los psicólogos saben lo que ellos hacen. Claro, y sobre todo en ese caso y en esa situación, en esa circunstancia, tú eres paciente. Claro. Y como psicólogos, vamos al psicólogo, porque como usted bien dijo ahorita, un médico no se opera a sí mismo. Y mira, algo muy interesante que dijiste, que tú en la siembra te quedas con las más fuertes. Sí. Dios es diferente. Sí. Dios se queda con los más débiles. Sí, Dios se queda con las plantas más débiles. Y yo creo que esa es una de las capacidades que Dios vino a enseñarte a través del autismo. Claro. Porque yo creo que el duelo, como dice C.S. Lewis, es el megáfono de Dios para despertar a un mundo de sordos. Entonces, cuando yo vivo una pérdida, que ya he vivido bastante pérdidas diferentes, ya lo sabes. Y bueno, todavía estoy en duelo. Apenas mi papá cumplió 1 año de fallecido. Wow. Saber. Un hermano había pedido antes, ¿no? ¿Ah? Él había perdido un hermano antes. Sí, el libro fue inspirado en la pérdida de mi hermano. Sí, ¿qué tiempo hace promedio de eso? De la pérdida de mi hermano, algunos 4 o 5 años ya. Uh-huh. Entonces, luego ahí mismo, antes de cumplir los 5 años, pierdo a mi padre. Y luego, 1 año después, bueno, perdí a mi padre 3 días antes de mi cumpleaños número 30. Al año de mi papá morir, pierdo a un pastor de mi vida, de mi alma, a pastor y amigo, que es así familiar, que fue en este año. Entonces, tenemos experiencia en la pérdida. Sí, bastante. Ahí es que he ido aprendiendo en que cada pérdida, Dios me quiere despertar algo nuevo. Cada dolor, Dios me quiere enseñar algo nuevo. Y fíjate, qué bello lo que tú aprendiste, que tú te quedas con las plantas más fuertes, pero Dios se queda con las más débiles. Y precisamente esas que aparentan ser las más débiles también dan frutos. Lo más interesante es que también dan frutos. Bueno, si nos metemos en la parte teológica, lo que cogió era lo que nos servía de la época. Ya lo sabes. Sí. En la agricultura el problema es que las plantas débiles dañan a las que tienen el vigor. Claro, sí. Pero eso son creencias, por ejemplo, existe romper paradigma. Sí. Entonces, uno observa la grandeza de la humanidad. Todo está cuando un débil, lo tenemos el caso de David, frente a Goliat. O sea, podemos buscar miles de historias. La grandeza está cuando el ordinario pasa a ser extraordinario. Sí, así es. Porque si Goliat se enfrenta con otro Goliat, con dos fuertones, un espectáculo excepcional. Claro. Porque son dos grandes. Pero un muchacho con una onda, una piedra, a luchar con una autoridad de un imperio, te lo marca. Entonces, si tú puedes ver la diferencia. Entonces, cada contexto es único, pero en la agricultura lo que te plantea, ese es su paradigma, modo y forma de ver. Claro, no, yo solo lo usé como metáfora. En la agricultura no se compara con porque realmente lo que se busca es producir más. Exacto. Sí, claro. Pero en el caso de la vida, esa persona, lo único que yo creo, y por eso abrazo la educación, y todos los días mi hobby predilecto es leer, porque en cada libro tú encuentras una enseñanza. Y cuando tú estás angustiado, hay muchos libros. Hola, buenas noches. ¿Estás en las caras del autismo? Sí, buenas noches. ¿Sí? Le habla Samuel Valdez, güey. Sí, buenas noches. Bienvenido, Samuel. Sí, gracias. Primero quiero saludarlo una vez más por su programa. Realmente un programa que penetra el corazón del pueblo. Gracias. Y saludar a todo el equipo y a los invitados del día de hoy. Muchas gracias. Es como usted dice, usted dice, cuando un débil se enfrenta a un poderoso, eso es así. Por eso yo felicito y admiro al pueblo dominicano, porque a veces nos hemos enfrentado a ciertas autoridades y nosotros de abajo, siendo débil, lo hemos enfrentado. Es como usted dice, eso es todo. Así es. Muchísimas gracias que del este, Higüey, donde está la madrecita para los católicos. Así es. Nos llamen de allá. Realmente esta emisora cubre el país entero y a nivel universal a través de la habla hispana y la internet. Entonces reitero, ¿qué nos ayuda? Y por eso quiero concluir mi parte, el motivacional. Llegó el conflicto. Modestamente presumimos manejar los conflictos. Estamos certificados en eso y con experiencia. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Llegó el momento de tú pensar y poner en práctica un acrónimo que se llama POPLA. Frente al conflicto, tú paras, tú observas, piensas y luego actúas. Eso es POPLA, un acrónimo. Entonces, ya tengo el diagnóstico. Mi diagnóstico que me causa dolor, sufrimiento, que era lo que yo no esperaba,
pero ya tengo que enfrentar. Ya observé, que es parte del método científico, ya entonces pienso qué hacer y luego actuar, porque el diagnóstico por sí mismo no resuelve nada. ¿Qué es lo que más pasa con muchos ciudadanos que hacen turismo hospitalario y turismo, yo le llamo turismo psicológico? Van de un psicólogo a otro, escucha el psicólogo, ese psicólogo no sabe nada. Es decir, hasta que no dé con el paradigma mío y familiar, mira, ese sí sabe, porque ese te está diciendo, como el artista en la comunicación, lo que tú quieres escuchar. Ese te puede perjudicar más que aquel que dice, mira, quizás no la palabra tan adecuada, la que tú tienes que hacer es esto y esto. Y aunque no te guste mucho, es una receta, pruébala. Entonces, con esa reflexión en torno a cualquier discapacidad, cualquier conflicto en la vida, siempre busquemos, y también la Biblia nunca la dejo, el Eclesiastés. Escudriñalo todo y escoge lo mejor. Así es. Claro. Mejor libro para mí de la Biblia, Eclesiastés. Sí, así es. Una ya para ir enfocando. Cuando ya tengo mi diagnóstico, como bien dice el licenciado, ya he pasado, digamos, un tiempo de duelo y he dicho, ok, me voy a parar y voy a seguir. Entonces ahora, ¿cuáles serían las recomendaciones para no volver a caer, aunque viva una etapa diferente del duelo, como usted ha dicho? Pero, o sea, que eso no me embriague de una manera tal que no me permita seguir avanzando. Claro, cuando pasa lo que nos contó nuestro colega, cuando yo aprendo, cuando yo decido asignarle un significado distinto a mi duelo, cuando yo le asigno un significado distinto, entonces yo decido aprender, y que el aprendizaje ya no es de pérdida o de dolor, sino de crecimiento. Entonces ese aprendizaje me permite que cuando venga otra movida, otra sacudida, yo no me voy a ir a lo profundo, porque ya yo estoy aprendiendo. Fíjate lo que yo dije, yo he pasado por diferentes pérdidas. Cuando perdí a mi papá, con una amiga que llamaba en ese momento, que me dieron la noticia en un avión, cuando yo acababa de llegar de un media tour con el libro, yo estaba en el avión todavía aterrizando y me dan la noticia por teléfono. Yo le digo a mi amiga, otro libro. Yo le digo otro libro, entre lágrimas, obviamente, entre lágrimas y shock. Yo le digo otro libro porque yo entiendo que voy a aprender algo nuevo. Claro, aprendí lo que está en el último capítulo, cómo dar una noticia de muerte. Claro. O sea, con esto lo que te quiero decir es que siempre aprendemos del dolor, si estamos abiertos a aprender, si estamos abiertos a aceptarlo sin angustia y a entrar en él. Pero si nos resistimos, vamos a sufrir más. Bueno, suena bonito. Sí. No es tan fácil, pero tampoco es imposible. No, en teoría es bonito, en práctica es diferente. Pero mire, señor, que vamos a hacer lo siguiente. No podemos ser escépticos. Claro. Nosotros tenemos que superar el mundo el común. Por eso, inclusive, las personas que están certificadas, se les tiene tanta confianza. Claro. Algo que a mí me dice en teoría, yo trato de llevarlo a la práctica. Y da resultado. Porque si además lo voy a leer y no voy a creer en eso, no lo voy a llevar a la práctica, he perdido el tiempo. No, entonces, y sobre todo que quien está certificado, perdone que lo interrumpa otra vez, en este caso yo no solo estoy certificada, yo estoy experimentada en quebrantos. Porque cuando digo experimentada, como ustedes que hablan de este tema, pero lo están viviendo, ya es distinto. Eso da un peso, una calidad moral para hablarlo. Efectivamente. Entonces, me dicen que le quedan 3 minutos. Bueno, ¿cuánto nos quedan? 3, sí. Entonces, una ya última pregunta. Cuando yo estoy ya que pasé mi duelo, que estoy en ese día a día y demás, como usted dice ahorita, ahora mi hijo va a entrar a preadolescente, va a entrar a la universidad, diferentes temas que le pasan a las familias con discapacidad. Cuando ya mi niño se supone que está más grande y ya él está, digamos que yo puedo hablarle a él, como dice usted, cómo darle la noticia, cómo yo le digo a él, mira, dentro de todos los niños, tú eres diferente porque tú tienes autismo. ¿Cómo yo puedo decirle eso? Porque él también va a pasar por un duelo entonces. Claro, esa noticia no se da cuando él es adulto. Esa noticia se va procesando y se va conversando en el camino de su crecimiento. Porque imagínate que él crezca y cuando crezca que se entere de eso. Sí. Es como cuando una persona
es hija adoptiva o hijo adoptivo, y después de adulto es que se da cuenta que hay otra realidad y otra historia. Es más traumático. Es más traumático. La noticia es más fuerte. Sí, es más fuerte. Él necesita irlo sabiendo desde que lo va procesando, desde que va creciendo. Mira, mi niño, tú tienes habilidades distintas y eso no te hace malo, eso no te hace incapaz. Sí. Simplemente que tú respondes distinto y uno lo va ayudando a gestionar eso, a gestionar esas situaciones, esas habilidades. ¿Y es muy caro el libro? No. Y mucho más a precio de feria. En la feria está a mitad de precio. El libro Cuando el dolor sana está disponible en la feria, 500 pesos, asequible. Sí, está muy asequible. Claro, en la librería ya cuesta el doble, pero está a precio de feria. ¿Y dónde las personas la pueden encontrar a usted? ¿Cómo la buscamos? Claro que sí, claro que sí. El libro está en Cuesta, está en Amazon y va a estar en la feria. Mi nombre es Catherine Lluveres, me puede encontrar así mismo en todas las redes sociales. Catherine con TH, dice aquí. Catherine con TH y Lluveres como si fuera a escribir lluvia con doble L y V. En todas las redes sociales también me puede encontrar al 829-368-0083. Estoy disponible en el consultorio, en Instituto Médico Psicológico de Atención a la Familia, IMAFA, en Terapia Boutique. Bueno, estamos a su disposición. Qué bien. Bueno, sí. Señores. Bueno, antes de irme, Marisa, tú sabes que yo dejo mi frase de la semana. Pues muévalo. Me fui. La planificación es el sustituto de la buena suerte. Ahí va. Que no es capaz de crear su buena suerte, se crea su mala suerte. Donde no hay planificación no hay nada. Señores, nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Muchas gracias. Bye. Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria. Con este tapón y tú de camino al banco. No, hombre, no te